Bueno, pues ya que hemos hablado sobre la anatomía que rige la clínica del tercer par craneal, ahora hablaremos directamente sobre el significado clínico y cómo identificar lo que está ocurriendo. Bueno, pues el primero será la lesión directa al núcleo del tercer par craneal, que es lo que vemos aquí en 1. ¿Cómo vamos a identificar esto? Ya habíamos hablado sobre ciertas características anatómicas de las estructuras que están al lado de los núcleos del tercer par craneal, pero esto es más fácil que eso. Resulta que el tercer par craneal tiene varios subnúcleos. Hay varios subnúcleos para sus distintas funciones, excepto elevar los párpados. ¿Cómo así? El núcleo para elevar los párpados es uno compartido para los dos párpados. Así que si tenemos una lesión directa al núcleo del tercer par, tendremos ptosis bilateral. Y esto es tan sencillo como eso. Si después de algún evento isquémico o traumático yo tengo ptosis bilateral, debo sospechar que lo más probable es que sea una lesión directa al núcleo del tercer par, posiblemente acompañada de otra clínica neurológica, pero si en algo debo pensar primero es en eso. Bueno, aquí vamos con la parte interesante. Lo que en el libro de Klein y Vayandas se llama, o él ha llamado, los síndromes del fascículo. Hay que aclarar que este libro de Klein y Vayandas es genial. Es el único lugar donde yo he encontrado se le llama así. En otros lugares le llaman los síndromes cruzados o síndromes cruzados o alternos, o los llaman de diferente forma. Otra forma de llamarlos como los síndromes cruzados, pues hace referencia a que tenemos clínica ipsilateral en el ojo y contralateral del resto del sistema nervioso central. Así que vamos a ver de qué se trata esto y la explicación de los distintos síndromes. Aquí tenemos el que marcamos con 2, de uno de los esquemas de Klein y Vayandas, donde son los síndromes de los fascículos. Pues bueno, este es el núcleo del tercer par. Bueno, son varios subnúcleos, pero él lo ha graficado como uno solo. Y el fascículo que se dirige hasta salir del mesencéfalo. Y vemos cómo tiene contacto con otras estructuras. Así pues que así lo identificaremos. No solo tenemos clínica en el ojo, sino en otras áreas neurológicas y en otras áreas que son contralaterales a la sintomatología que está ocurriendo en el ojo. De esa forma tenemos el síndrome de Nott-Nagel, que es una lesión del pedúnculo cerebelar superior y del tercer par craneal. Tenemos parálisis ipsilateral del tercer par con ataxia cerebelosa. Bueno, pues por eso en el primer video es que mirábamos tantos dibujos y figuras de las estructuras que colindan con el mesencéfalo, porque eso es lo que vemos y es fácil de entender. Si yo me lastimo el cerebelo, pues tendré cierta ataxia, moveré mis extremidades, digamos, de esta forma atáxica, de forma contralateral a la lesión e ipsilateral al ojo. Tenemos el síndrome de Benedict, que es una lesión de la región del núcleo rojo y parecia ipsilateral del tercer par con hemitremor contralateral. Muy bien, esto para explicarlo es muy interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. En la parte pasada estuvimos viendo dónde están las estructuras, pero no mencionamos su función. El núcleo rojo y la sustancia negra son un complejo que controla el tremor. ¿Cómo así? Si nosotros pudiéramos ver cómo viaja la corriente eléctrica en nuestro cuerpo, pues viaja de forma oscilatoria. Y por así decirlo, todos deberíamos de estar temblando. Es el núcleo rojo, junto con la sustancia negra, a través del neurotransmisor dopamina que regula esto. Es decir, este sistema hace que no estemos con un tremor constante. Entonces, si yo lo friego, es fácil predecir qué me ocurrirá. Pues me pondré a temblar. Así tan fácil como eso. La mejor forma de recordarlo es
el síndrome de Parkinson. En el síndrome de Parkinson tenemos un déficit de dopamina. Para ser más puntual, con una fuerte afección de la sustancia negra. ¿Y qué nos ocurre? Pues tenemos tremor, un temblor asimétrico, pero tenemos temblor. En el síndrome de Benedict, la lesión está entre el fascículo del tercer par y el núcleo rojo. Y entonces, ¿qué tenemos? Clínica ipsilateral del ojo con clínica contralateral. ¿Qué clínica? Hemitremor contralateral. Fácil de recordar. Aquí tenemos al núcleo rojo, que aquí Kleine Bayandas nos lo ha puesto con esta estructura que pues la puso un poco roja, aunque puso más rojo el tercer par. Está en el mesencéfalo, aquí Netter nos lo ha dibujado como una salchicha. Y miren esto, lo atraviesa, exactamente lo atraviesa. Fácil de entender. Con lo que hemos dicho, esto debe quedar más claro. Tenemos el síndrome de Weber, afección del tercer par y las estructuras vecinas al pedúnculo cerebral. Y esto da paresia ipsilateral con hemiparesia contralateral. Resulta que también toda la vía espinal pasa por ahí. Todas las conexiones nerviosas de nuestro cerebro al resto del cuerpo pasan por ahí y de regreso también. Y aquí tiene que ver más con esto. Es decir, en las áreas donde aparecen vacíos en los diagramas de Netter, en estas áreas vacías, pues va todos estos sistemas, toda la inervación que nos dará la inervación de nuestras extremidades, la inervación motora, la vía espinotalámica y la motora. Así que si yo estoy dañando la vía motora, pues tendré paresias contralaterales en un lado y paresias ipsilaterales en el ojo. Pues, es decir, más de lo mismo. Y eso se llama síndrome de Weber. Y luego tenemos, por último, el síndrome de Claude o Claude, que posee características del síndrome de Benedict y Nothnagel juntas. Es decir, este señor lo que hizo fue que, pues bueno, dijo, yo quiero tener mi síndrome y describió lo que describió Benedict junto con lo que había descrito Nothnagel en un mismo síndrome y se llama el síndrome de Claude o Claude. Pues no tiene nada de particular, pero por motivos académicos lo vamos a mencionar. Las lesiones fasciculares son virtualmente todas isquémicas, de forma poco frecuente infiltrativas, es decir, como tumores, y en raras ocasiones son inflamatorias. Es decir, esto supuestamente lo veremos en pacientes con lesiones isquémicas, pero se puede ver por otros motivos. Incluso me ha tocado de ver más de algún síndrome de los fascículos por algún trauma. Luego tenemos, avanzando en el mismo trayecto del tercer par, según el esquema de Kleine Bayandas, en esta región, lo que tenemos es la pupila de Hutchinson. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel del uncus, el uncus es una región del lóbulo temporal. El tercer par pasa por abajo de él. Y al pasar por abajo de él, cuando tenemos edema cerebral, el lóbulo temporal, en esta área que se llama uncus, se sienta o machuca el tercer par craneal. Esto nos produce midriasis. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues las fibras del tercer par que están hacia afuera son las que se encargan de la pupila y las que están hacia adentro, las que se encargan de los movimientos oculares. Así pues que al presionar el tercer par, tenemos midriasis. Aquí tenemos esto, lo que he escrito en herniación del uncus, pero básicamente es lo que he descrito. Luego tenemos la afección a nivel de la comunicante posterior. Aquí tenemos un diagrama de la comunicante posterior. Aquí vemos la arteria cerebral posterior y la arteria comunicante posterior. La arteria cerebelar posterior, perdón, la arteria cerebelar superior y la arteria cerebral
perdón, la comunicante posterior. Aquí tenemos más de lo mismo. Y si tenemos un aneurisma en esta región, un aneurisma en la comunicante posterior, pues lo que tendremos es midriasis. Este aneurisma en la comunicante posterior pues es una emergencia, y como se ha descrito en la literatura, es que tienen midriasis y el peor dolor de cabeza que han sentido en su vida. Eso es lo que nos cuentan los pacientes. Aquí tenemos, bueno, pues la literatura de lo que acabamos de describir. Luego tenemos el síndrome del seno cavernoso, que básicamente afecta a varios pares craneales, y diremos de forma rápida que si tenemos una afección de varios pares craneales al mismo tiempo, tenemos por fuerza que descartar que sea el síndrome del seno cavernoso. También tenemos los síndromes orbitarios, el que está aquí en 6, que básicamente veremos que lo que ocurre es una lesión directa en la órbita. Y una lesión directa en la órbita pues nos puede hacer alguna parálisis del tercer par craneal. ¿Dónde vamos a ver esto con frecuencia? Bueno, pues traumas directos al ojo, digamos un boxeador o alguien que en una trifulca le dieron un golpe en el ojo, y muy frecuente en oftalmología al colocar anestesia. Al colocar anestesia en las cirugías de catarata, cualquiera que se haga, en algún bloqueo, pues puede ser que se lesione ya sea el músculo o directamente el nervio el tercer nervio craneal, que nos producirá cierta paresia. Esto se ve con bastante frecuencia. Y por último hablaremos sobre la regeneración aberrante. Si hay un nervio craneal que tiene muchas regeneraciones aberrantes, es el tercer par, y esto es porque hay muchas terminaciones del tercer par. ¿Qué es lo que ocurre con la regeneración aberrante? Pues los axones se rompen, pero las vainas de mielina quedan. Y cuando estos axones comienzan a regenerarse, agarran en las vainas de mielina que no eran las propias, agarran en otras vainas de mielina y llegan a inervar otros sitios, produciendo movimientos aberrantes, como por ejemplo este. Vamos a ver cómo acá esta chica no tiene los movimientos que debería. Vemos que cuando eleva el ojo, lo que tiene es abducción del ojo cuando eleva el ojo contralateral. Lo vemos otra vez. Eleva el ojo y tiene abducción. Abducción, es decir, en vez de estar funcionando o de estar contrayéndose, el recto superior es el recto medio. Pues bueno, esto es lo que tenemos sobre los síndromes del tercer par craneal. Y hay que recordar que en pacientes como la de nuestro video, también tiene afección de la pupila. Ella tenía problemas para la visión cercana. Le pusimos lentes de lectura y al entender que es el tercer par el que está afectado, pues podemos ver la forma de tratarla. Y nuevamente, los estrabismos los trataremos en otro tutorial. Y esto es lo que tenía para el día de hoy sobre las lesiones del tercer par.